espacio para acompañarnos a esta tarea, a pesar de que es viernes y es temprano. Pues la idea de convocar a este taller es pues para platicar sobre la situación que ocurre en Sinaloa en tema de protección a personas defensoras y periodistas, a partir de que pues, nuestro escenario que vemos en este momento es de una ola de violencia que nos lleva más de un año. Y pues bueno, también tomando en cuenta que tenemos una reciente vicefiscalía pues especializada para atender delitos en contra de personas defensoras y periodistas. Entonces, pues compartirles que en este escenario nosotros vemos que se abrió una ventana importante para enfrentar la impunidad a partir de la creación de esta unidad, pero también plantea grandes desafíos. Sobre ello, hoy queremos reflexionar sobre estos retos con voces que conocen a fondo la realidad del Estado y las condiciones en que se ejerce la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Para ello me complace invitar en esta primera actividad, que es el diálogo, a Óscar Rosa, quien es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, quien cuenta con una destacada trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Adelante, profesor, si gusta pasando. También nos acompaña Marta Vega Ruiz, quien es activista y fundadora del colectivo de esposas, familiares y agentes de seguridad estatales y detenidos y desaparecidos por militares en 1977 en Culiacán, Sinaloa. Nos acompaña también Silver Mesa, quien es periodista y fundador de Iniciativa Sinaloa, actualmente coordinador de investigaciones sociales en la universidad. Y también desde Ciudad de México nos acompaña Mariana Suárez, quien es coordinadora de protección de artículo 19 de la Organización Internacional que promueve y defiende la libertad de expresión y el derecho a acceso a la información. Pues agradecemos su participación y el interés de todas y todos para acompañar esta conversación. Cabe destacar que para este evento se hizo una invitación formal al recién nombrado vicefiscal Eladio García Redondo para este panel, pero por motivos de agenda no pudo acompañarnos. De igual forma, desde Iniciativa Sinaloa le haremos llegar las conclusiones y recomendaciones que surjan de este diálogo. Y bueno, para abrir la conversación, quiero compartir un dato que ilustra la magnitud del problema. De acuerdo con el Instituto de Protección de Personas Defensoras y de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, entre agosto de 2022 y septiembre de 2025 se han registrado 216 agresiones y amenazas contra periodistas y activistas por ejercer su labor. El 43.5% se atribuyen a particulares presuntamente vinculados al crimen organizado, y otro dato importante es que a partir del conflicto entre dos grupos criminales que azota el Estado, las agresiones se han recrudecido. Tan solo en febrero de 2025 se alcanzó un máximo histórico de 11 agresiones, cuando en promedio se registran 5.68 agresiones mensuales. Los picos de violencia se presentaron entre septiembre y octubre de 2024, con 10 casos cada mes. Con ese contexto me gustaría plantear la primera pregunta general, que va de esta manera. Con tantas agresiones registradas, ¿cuáles son los principales retos para la nueva vicefiscalía especializada en delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos para abatir la impunidad en este tipo de delitos? Pues los invito a contestar esta pregunta. Cada ponente tendrá entre 4 y 5 minutos para responder. Si gusta, empezamos con usted, profe Rosa, adelante. Dice la compañera Marta que si es por edad, ya me el grupo. Bien, de entrada señalaría que de enero a la fecha, que es la etapa en que está hoy en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, tenemos 24 quejas registradas. Algunas 4 o 5 serían por oficio, incluida la última registrada por Noroeste el día de hoy, ¿no? Tenemos también algunas que son colectivas, son 1, 2, 3, 4, 8 quejas colectivas, tanto
de madres familiares con desaparecidos como periodistas. Cuando uno reflexiona qué había que hacer junto a la vicefiscalía para mejorar el panorama de la situación de periodistas y defensores de los derechos humanos, pues diríamos, yo espero que haya una buena actitud de entrada del nuevo fiscal, pues ya que ya nos expresa con un gesto que no me parece, o sea, como que por motivos de agenda no está, pues dónde debe estar, ya para comenzar debe escuchar, y qué malo que no esté. La otra, pues en el caso de la comisión vamos a estar muy vigilantes para darle continuidad a cada uno de los casos que lleve la vicefiscalía. Pero concluiría diciendo, la experiencia nos ha demostrado, no solo en Sinaloa, sino en todo el mundo, que si no hay ojos desde la sociedad, si no hay preocupación permanente desde la sociedad, no funcionan tampoco las oficinas públicas. Por eso yo espero que a la atención que presta el Instituto de Protección a Defensores de Derechos Humanos y a periodistas, lo que hagamos en la comisión, pues se fortalezca con lo que hagan las instituciones de la sociedad civil y en general la ciudadanía, o sea, que estemos permanentemente encima de las cosas. Y que no digamos, no, pues que ahora fueron pocos casos, ¿no? Uno es mucho. Entonces, yo reitero el compromiso de parte de la comisión de estar ahí permanentemente para darle seguimiento a estos casos. Muchas gracias. Ahí va. Sí. Muchas gracias, profe Oscar Rosa, quien es pues, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y pues evidentemente no el que ha documentado y acompañado casos de agresiones pues, a lo largo de todo este tiempo. Pues, para nosotros es muy valiosa pues, esta percepción, ¿no? Y eso que nos comparte. De igual forma, para usted, Marta Vega, como activista que ha defendido los derechos de personas desaparecidas, usted conoce de primera mano los riesgos para buscar la justicia. ¿Qué espera de las autoridades ante la creación de esta vicefiscalía? ¿Qué cambios son necesarios para que las familias y las víctimas confíen nuevamente en las instituciones? Bueno, de entrada, creo que lo que esperamos todos, no solo los activistas, es que actúen bien, que hagan su trabajo como es debido, que hagan las investigaciones necesarias para parar las desapariciones primero y los asesinatos consecuencia de esa desaparición. Además de los homicidios que son hechos al momento y que la familia no se desgasta en la búsqueda. Para nosotros, durante muchos años que hemos estado en búsqueda de nuestros desaparecidos, esta situación no es digna. Y las autoridades, hasta la fecha, han sido omisas. Han evitado actuar y han evitado su principal razón de ser del Estado: crear las condiciones de seguridad para todos los ciudadanos. No somos, aquí no hay divisiones. Todos somos seres humanos, todos sufrimos una desaparición. La sociedad misma sufre la desaparición de un solo miembro de ellos. Imagínense, en este país hay ahorita aproximadamente 200,000 personas asesinadas y hay un aproximado, porque día a día aumenta, de 130,000 personas desaparecidas. ¿Dónde nos llevan estas cantidades? Sabemos que en cada hogar, en cada familia, hay una persona que falta, un amigo que falta, un familiar que está ausente, no por gusto. Esas personas que han sido desaparecidas son desaparecidas para el gobierno, pero para la familia no. Para nosotros siguen presentes y van a seguir presentes día a día en nuestra vida, en nuestro corazón, y por ello lo buscamos. Lo buscamos porque los amamos. Y nos hacen falta. A la sociedad, una sola persona que sea desaparecido le va a hacer falta. La sociedad es un cuerpo vivo, un organismo
que sufre también cuando un solo miembro es asesinado o desaparecido. Esperamos que la Vicefiscalía realmente haga su trabajo. Como dice el profe, de entrada también, el hecho que no esté presente nos frustra, porque pensábamos que íbamos a poder platicar con él, saber sus programas, sus planes de trabajo, y no lo tenemos presente. Ni siquiera se tomaron la molestia de mandar a una persona en su lugar. Entonces, ¿qué lectura nos da a todos? La poca importancia que le dan a nuestra situación, la poca importancia que tenemos para ellos, y sí, me molesta muchísimo que estas personas estén aquí para decirles en su cara lo que pensamos. Porque no es justo, es indignante que no podamos entablar un diálogo. Si no hay un diálogo, ¿cómo esperamos que nos entiendan? ¿Cómo esperamos que nosotros podamos entenderlos a ellos qué están haciendo? No sabemos qué están haciendo. Y esa ignorancia nos hace que exijamos más y más claridad, más transparencia. Queremos no solo que nos escuchen, sino que sea evidente lo que están haciendo, que cualquier persona tenga acceso a la información de lo que ellos hacen y de lo que no hacen también. Gracias, Marta. Ahora Silvia Mesa, tú como periodista y dada tu trayectoria como parte del grupo promotor de la Ley de Protección desde 2017, ¿cuál consideras que deberían ser las prioridades de la nueva Vicefiscalía Especializada y en la coyuntura actual para lograr abatir la impunidad de los crímenes y agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos? Gracias, Marlene, gracias a la Iniciativa Sinaloa y por esta invitación. Me da mucho gusto estar compartiendo este panel con todos ustedes. Yo también estoy muy asombrado, para mal, con la ausencia del vicefiscal. Y me impresiona mucho porque aparte se acaba de crear la vicefiscalía. O sea, entonces, así es. Entonces me sorprende mucho porque muchas veces los funcionarios, las funcionarias no quieren acudir a los encuentros con la sociedad porque temen el desgaste que traen por un caso en particular o por muchos casos que no han podido solucionar. Este señor va empezando y ni siquiera empezando es capaz de tener una vinculación mínima básica con los grupos a los que él está obligado a estar trabajando con ellos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer la Vicefiscalía? Pues abatir la impunidad en materia de los crímenes que se cometen contra defensores, defensoras, periodistas, por supuesto, pero no se limita ahí, ¿no? Y el primer paso es la vinculación. Si esta persona no tiene la capacidad de vincularse, pues no nos va a atender cuando vayamos a hablar con él y le pidamos que esclarezca un crimen. Y va a terminar haciendo todo en la opacidad, y a lo mejor, si va a hacer esa solicitud, tal vez una persona idónea para estar en ese puesto, ¿no? Y eso creo que es algo que desgraciadamente es el primer sabor de boca que nos muestra, y es muy lamentable porque lo que dice precisamente Marta. A ver, recordemos cómo se crea esta ley. Yo recuerdo que estaba en la Ciudad de México trabajando en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y yo estaba ahí y de repente me entero del crimen de Javier Valdés. Pues se vuelve noticia mundial, ¿no? Y desde entonces, para mí, mucho cambió, ¿no? Y después se abre la oportunidad de regresar a Sinaloa para dirigir Iniciativa Sinaloa. Y lo primero que dije yo es que tenemos que hacer algo para que esto no se repita. Y empezamos a vincularnos con más organizaciones, con más grupos,
de periodistas, defensores, defensoras, etc. Y luego propusimos una iniciativa de ley entre varias. Después el Congreso lo asume y dice, bueno, vamos a hacer foros. Ya luego se hacen foros. Y luego ya se analiza y deciden detener la aprobación de la iniciativa. Eso fue por allá de 2019. Y la detienen y dicen que porque va a haber una ley general de protección a periodistas y defensores. Cosa en la que nosotros dijimos, no estamos de acuerdo con eso. Porque, ¿cómo vamos a ir a resolver un problema a Bucareli, a la Secretaría de Gobernación o a las oficinas que tengan allá? Bueno, pues se detuvo. Y es importante justo hablar de la historia por la ausencia del vicefiscal. Y después se detiene, se mantiene en la congeladora y cambia el gobierno. Pasamos de Quirino Ordaz a La Rocha y sucede un nuevo crimen, matan a Luis Enrique Ramírez. A los 20 días que matan a Luis Enrique Ramírez se aprueba la iniciativa. Esta ley al menos para mí tiene dos sangres y tiene muchas más, por supuesto. Para mí como periodista me duele mucho porque tiene dos sangres para que se pudiera lograr desde mi visión, ¿no? Pero tiene muchas más. Dos personas que han significado bastante, en particular Javier. Y después la prueban, buena medida también, después de ese trabajo, y hay un transitorio, tengo entendido, Marlene, para que se hiciera una vicefiscalía o una fiscalía, que luego bajaron a vicefiscalía. No la querían aprobar, después de que aprobó la ley de protección a personas defensoras y periodistas, no querían instalar la vicefiscalía siquiera. Y creo que Marlene, si no mal recuerdo, metió un recurso para obligar a que se instale lo que ya estaba aprobado en la ley. Y apenas así se instaló la vicefiscalía. Entonces ha sido muy complicado llegar a este punto, muy difícil. No es la panacea, y lo digo a los críticos del instituto y de la ley, no es la panacea, no garantiza que no va a haber crímenes contra periodistas, pero es mejor tenerlo a no tenerlo, ¿no? Y por eso que este señor haga el vacío en un encuentro de estos es verdaderamente lamentable, porque si él está ahí en ese cargo es porque todos los demás que estamos aquí y muchos que no están hicieron mucho trabajo para poder que tuviéramos esta estructura de protección a defensores y periodistas. Muchas gracias, Silvia. Sí, me dejó recordar desde 2017 acá, ¿no? Bueno, ahora Mariana, pues tú has documentado desde artículo 19 que en Sinaloa pues no es un caso aislado, sino parte de una crisis nacional de agresiones contra periodistas y personas defensoras. Desde tu experiencia, ¿cómo se inserta el contexto de Sinaloa dentro del panorama nacional? ¿Qué prácticas o modelos de protección de otros estados podrían adaptarse aquí para garantizar resultados tangibles y combatir la impunidad? Muchas gracias, primero que nada, por la invitación a este foro, y gracias, y pues la verdad, primero que nada, hacer como un gran reconocimiento por todo el trabajo que se ha hecho a nivel nacional, pero específicamente en Sinaloa. Artículo 19 ha venido documentando y venido revisando que es una situación con muchísimas aristas, muy compleja. El año pasado, en el informe de Artículo 19, por primera vez Sinaloa estuvo en el 6º lugar en agresiones, ¿no? Con 33 agresiones, y eso denota que sí, que hay una crisis, pero
además de esta crisis de violencia, hay un fenómeno que cruza de manera transversal, que esas 33 agresiones, me encantaría decirles que fueron las únicas, pero no fueron las únicas. Estamos en medio de una zona de silencio donde muchísimas de las agresiones que se suscitaron pues no se pudo documentar, o muchas veces no hubo pues no se logró obtener la comunicación. Y eso tiene que ver con una falta de confianza ante las autoridades. El gremio periodístico a nivel nacional, pero también aquí en Sinaloa, no confía muchas veces en la autoridad. Hemos visto que solamente 1 de cada 3 periodistas a nivel nacional hace una denuncia de los hechos, ¿no? Y esto no es un dato aislado. ¿Por qué no se denuncia? ¿Por qué no hay por qué no existe esta cultura de denuncia? Lo que dicen y lo que hemos escuchado una y otra vez es: ¿para qué denuncio si no va a pasar nada? Y eso nos lleva justamente a la impunidad, ¿no? Sinaloa es un espejo de la crisis nacional, pero también pues es una advertencia, creemos, ¿no? Porque hay una captura del Estado, hay una expansión del crimen organizado y hay una ausencia de justicia efectiva. En la medida en que la impunidad siga siendo como la punta de lanza y siga habiendo, como sabemos, entre 89, 95, 98% a nivel de impunidad en cuanto a crímenes, en cuanto a violencia letal, pero en general en cuanto a crímenes contra periodistas en nuestro país, sigue existiendo este discurso no dicho de que hay una permisividad para agredir a la prensa. Yo puedo agredir a la prensa, no pasa absolutamente nada, y entonces esto es un círculo que se repite una y otra vez, porque no hay sanciones. Entonces, en nuestro país cada 14 horas se agrede a un periodista en México, ¿no? Desde 2000 a la fecha hay 177 periodistas asesinados en nuestro país. Esos son datos que hemos documentado desde acá nosotros, ¿no? Pero el punto aquí es, más allá de las cifras que nos duelen, que son escandalosas, que generan mucha rabia, hay que pensar en cada una de estas personas, en cada una de estas familias, y también lo que implica ese silenciamiento, ¿no? Si estamos en un lugar donde acudir a cubrir una nota, ¿no? Porque eso es lo que hemos visto una y otra vez, en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas, en Tamaulipas, y bueno, puedo seguir con la lista, ¿no? Las periodistas y los periodistas han tenido que cambiar sus dinámicas de trabajo. Ya no pueden ir solos a una escena del crimen, por supuesto, tienen que generar redes. Cada vez es más difícil llegar al lugar de los hechos y poder obtener información, porque saben que están en un fuego cruzado, que hemos también observado, donde llegan a un lugar y de repente pues pueden llegar grupos de crimen organizado, o simplemente el llegar a un lugar pues es inaccesible, no hay manera de llegar a ciertos lugares, entonces esa información en automático se pierde, ¿no? Entonces, Sinaloa, el caso de Sinaloa no es aislado, justamente, está entrelazado con una crisis estructural nacional, y sí es importante, y aquí creo que con esto lo aterrizo y con esto cierro, que dejemos claro, ¿no?, que debe de haber como varias acciones que nosotros hemos tratado como de decir que se tienen que ir haciendo. Y es, por un lado, que haya consejos ciudadanos de seguimiento, eso es muy importante, ¿no?, que se creen espacios de observación desde la sociedad civil, pero donde también haya participación ciudadana para que se pueda ver qué se está haciendo con la Vicefiscalía, pero también con todos los organismos que están dedicados a la protección de personas defensoras de derechos humanos y de personas periodistas. Porque no quiero dejar de lado también el trabajo que hacen las personas protectoras de derechos y defensoras de derechos humanos. Estamos también en medio de una crisis de desapariciones, estamos en medio también de una crisis donde los datos no se están dando a conocer, ¿no? Entonces, tiene que haber también una incorporación de un enfoque interseccional de género, donde se haga una revisión real de realmente cuál es lo que está pasando en cada uno de los casos de agresiones. Se tienen que analizar a profundidad y, bueno, la voluntad política es el punto de partida.
Y eso me lleva a lo que venían diciendo también mis colegas aquí en el panel, ¿no? Es importante que haya esa presencia y bueno, de nada sirven las instituciones o los protocolos si no hay decisión, si no hay voluntad política. Entonces, Sinaloa con esta vicefiscalía tiene la posibilidad de marcar un precedente, de comprometer públicamente pues una ruta medible de combate a la impunidad. Esperemos que lo hagan, esperemos que lo tomen en cuenta y que, bueno, presenten informes, porque la transparencia es fundamental, ¿no? Entonces, eso también es importantísimo, ¿no? Tenemos que explicar lo que se está haciendo. La rendición de cuentas es muy importante porque si nos dicen de manera como aislada que todo está bien y nosotros en el día a día realizamos y en nuestro trabajo todos los días nos damos cuenta de que no está bien, pues vemos que son palabras huecas, ¿no? Entonces, revisémoslo, dialoguémoslo y también que la sociedad civil, que la ciudadanía esté también ahí de la mano para que pueda verificar que el trabajo se está haciendo y que se está haciendo bien. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, para ir a cerrar esta ronda, preguntar a Oscar Loza, pues desde su experiencia, si podría compartirnos una breve reflexión, ¿cómo observa que el papel que puede desempeñar la Comisión de Derechos Humanos en coordinación con la nueva Vicefiscalía para mejorar justo la atención de las víctimas y garantizar investigaciones efectivas? Esto considerando pues que de las 216 agresiones registradas, 63 se atribuyen a servidores públicos de distintos niveles, incluidos estatales, municipales llamados, es decir, casi el 30%. Bien, yo he declarado que hay toda la disposición para darle seguimiento a cada uno de los casos que tenemos y lo que vaya registrando. Y vuelvo a reiterar, espero que haya la empatía que requiere precisamente la coyuntura que estamos viviendo para que el trabajo que se haga por la Vicefiscalía pueda dar frutos. De parte nuestra está la mano extendida y vamos a colaborar en todo lo que podamos precisamente para esto. Pero yo también sigo insistiendo, si no hay desde la sociedad el empuje que tiene que haber, las voluntades no se dan como los hongos después de la lluvia. Se requiere ver una sociedad que está preocupada para que caminen también, o caminemos, porque yo también soy servidor público, allí donde vemos que hay una sociedad que no se resigna a una situación, las oficinas públicas tampoco se mueven, no al menos como se debiera, pues. Por esa razón yo sigo convocando no solamente a quienes son víctimas de esta situación. Adelante, maestra Marcela. Adelante. Yo hablo sobre todo de esa conciencia social que tiene que despertarse. Creo que hemos padecido, pues, no solamente la muerte de Javier, y no solamente de otros compañeros más, son muchas historias en el estado de Sinaloa como para que dejemos las cosas de ese tamaño. Por eso es muy importante lo que se haga desde la sociedad. Los miedos, pues, yo siempre he dicho, el miedo es el sentimiento que nos pone los pies en la tierra, pero debe ser solo suficiente precisamente para que al poner los pies en la tierra no nos impida dar pasos para adelante, ¿no? Entonces, por eso yo digo, espero que en este marco que tenemos, las oficinas públicas, las instituciones que se han creado para el efecto, tengan la sensibilidad y quienes somos funcionarios de esas instituciones también la tengamos. Pero si no hay el empuje desde la sociedad, vamos a fallar más. De eso yo estoy muy, pero muy convencido. Ya hoy tenemos una prueba. Resulta que hemos prohijado el vicefiscal, fue creado por
por iniciativa de quienes estamos presentes aquí, porque yo también participé en la elaboración de la iniciativa, y después de eso estuvimos machacando para que se creara la vicefiscalía, y es más, obligados allí en el caso personal, porque al final de cuentas yo también soy víctima por ahí de agresiones, porque lo mencionó el gobernador ahí cuando dieron a conocer la creación del vicefiscal, pues un discurso donde volvemos a insistir en el cumplimiento que debe hacerse por parte de la vicefiscalía en sus tareas. Pues comenzó mal el día de hoy con nosotros. Esto es parte de su agenda, y si no lo entienden así, la voluntad a la que se refería la compañera del artículo 19, pues no se está mostrando. Entonces, yo espero que los periodistas, que son los mejores cómplices que tenemos para realizar este trabajo, los organismos de la sociedad civil, yo espero que Rosy, que Marta, que todo lo que podamos manifestar públicamente, hasta Jimena aquí también, lo hagamos, porque hay que reclamar en serio que lo que debe hacerse ahora no es un juego. Perder vidas es algo muy serio, y aún las simples amenazas están sencillamente poniendo en duda la posibilidad que tiene una sociedad de manifestarse, de reclamar sus derechos, de ejecutarlos, de salir a la calle, de manifestarse, y además que los reclamos sean atendidos por la autoridad. Por eso es muy importante que hagamos de la movilización social y el trabajo de las instituciones de la sociedad, o las que fueron creadas por ley, como el caso del Instituto de Protección a Periodistas y a Defensores de Derechos Humanos, y de la Comisión como organismos de carácter autónomo, podamos hacer también lo que nos corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias. Marta, ya esta pregunta, pues sí nos gustaría también, porque pues, tú como pues, persona defensora desde una larga trayectoria, que nos compartas qué ves que deberíamos de priorizar como sociedad, autoridades, medios, organizaciones y ciudadanía, para garantizar que en Sinaloa nadie sea agredido o asesinado por defender derechos o por informar. Yo creo que como sociedad civil, como colectivos de nuestra parte, con los colectivos de nuestras personas desaparecidas, tenemos un papel muy importante junto con los periodistas. Nosotros colectivamente podemos avanzar exigiendo derechos, no permitiendo que estos derechos sean ignorados. Podemos unirnos y presentar un bloque común, tanto los periodistas o organizaciones de la sociedad civil, como los colectivos, tanto de búsqueda de personas desaparecidas, como los compañeros de las comunidades LGBT, ya no podemos pedir derechos, tenemos que exigirlos. Y si la autoridad nos ignora, hay que gritar, y gritar fuerte, y presentarnos con una sola unidad, presentarnos para presentar las propuestas que deseamos. La autoridad nos dé esa seguridad de que se van a cumplir los derechos. Mira, nosotros como colectivos, hemos sufrido pérdidas muy grandes y no ha servido ninguna acción de justicia. Hemos perdido compañeras, alguien muy cercano a nosotros, Sandra Luz Hernández, el 14 de mayo de 2014, fue asesinada impunemente. Fue asesinada porque atendió un llamado de una persona que le dijo que le iba a dar información para que encontrara a su hijo. Como cualquier madre, desoyó la voz prudente de la conciencia, no vale sola.
El hombre aseguró que tenía que ir sola porque temía que lo reconocieran y lo ponían en peligro. Ella acudió ante la posibilidad de encontrar a su hijo. Acudió y a pleno mediodía fue asesinada a sangre fría delante de testigos. Hasta ahorita no ha habido justicia. Hay impunidad porque la persona que la asesinó fue detenido y casi rápidamente, casi inmediatamente fue liberado, a pesar de haber testigos. Pero no hay justicia, simplemente. Nosotros teníamos esperanza de que esta fiscalía sí trabajara con nosotros. Pero aquí está el primer cache. No vino nadie. ¿Cómo nos sentimos? Estamos en la orfandad de la justicia. Así nos sentimos, huérfanos de justicia. No solo ella fue asesinada, fue secuestrada y posteriormente apareció asesinada nuestra compañera Rosario Lilian Rodríguez de Roca. Tampoco ha habido justicia. En Mazatlán, a principios de octubre, fue secuestrada otra compañera. Y es por el único delito de buscar a su padre y a un hermano. Las otras compañeras buscaban a sus hijos. En todos los casos no ha habido justicia. Hay impunidad. La promesa vacía de la Fiscalía de que el vicefiscal nombrado para darnos cierta esperanza de justicia, en este momento es fallida. ¿Qué esperanzas tenemos de obtener justicia? La única esperanza es unirnos, colectivos, sociedad civil, ONG y periodistas. Presentarnos como un bloque unido realmente. ¿Y qué podemos esperar de ello? Si no nos escuchan, gritamos. Si no nos atienden, gritamos más fuerte. Si ante el grito fuerte nos ignoran, tomamos locales. Y si hay que incendiar, incendiamos. Porque la justicia no se pide, se exige. ¿Sí o no? Y de igual manera, Silver, ¿qué consideras que deberíamos priorizar como sociedad, también autoridades, medios, organizaciones y ciudadanía, para garantizar que en Sinaloa nadie sea agredido o asesinado por defender derechos o informar? Bueno, está impactado con sus comentarios. Me hizo recordar el caso de Sandra Luz y cómo tantas personas, tantas madres, porque la mayoría son madres buscadoras, han sido agredidas en este país. Cada vez suman más y cada vez se acelera el número de mujeres y madres buscadoras que están siendo agredidas por asesinatos, etc. Está tremendo lo que está pasando en este país. Bueno, lo primero que tenemos que ver es analizar las estadísticas, ¿no? que presenta, pues, qué presentó el artículo 19, qué ha presentado el artículo de protección federal y ahora el Instituto de Protección del Estado de Sinaloa. Y lo primero que vemos ahí es que la mitad de las agresiones son amenazas.
Es lo que yo vi en los últimos, del historial que presenta el instituto. Y una amenaza no es cosa menor. O sea, una amenaza es algo fuerte. Pero desgraciadamente es muy difícil de seguir la pista. Porque muchas veces son anónimas. Te dejan enfocado, te mandan un correo, te mandan un mensaje de celular comprado, etc. ¿no? Entonces es muy difícil, y si una amenaza te puede quebrantar tu espacio, te puede llevarte a la autocensura, te puede hacer que no salgas a buscar, o te puede hacer que le bajes, ¿no?, a la presión, ya sea que incomode a los criminales o que incomode a los gobiernos, a los políticos. Y buena parte de esas amenazas y buena parte de las agresiones también son políticas. Creo que a nivel nacional son más de políticos. En el estado de Sinaloa creo que no es la mayoría. Pero de todas maneras, un alto porcentaje de las agresiones vienen de la clase política de este país, a la que en buena medida le falta mucha clase, por cierto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es exigirle a esta clase política mexicana, sinaloense, que ni los defensores ni los periodistas son sus enemigos. No somos sus enemigos, ¿no? Y la inmensa mayoría de los defensores y periodistas, 99.999%, son personas honradas, legítimas, que tienen un interés legítimo en lo que están haciendo. Son personas que lo que quieren es tener una sociedad mejor, esclarecer los problemas que están dentro de sus competencias, las cosas por las que están luchando. Y a lo mejor los políticos no entienden eso. Lo ven como una lección, lo ven como que queremos desestabilizarles el gobierno, como que nos estamos metiendo en lo que no nos importa, etc. Y eso, la verdad, que no es culpa de nosotros, es culpa de una clase política mexicana que es bastante enana. No entienden la democracia. Es un problema que tenemos en este país. Sinaloa, por supuesto, no es la excepción. Empezamos por ahí, ¿no? Y la otra parte, la parte de la criminalidad, que también recae en la política, porque por acción o omisión tenemos la situación que tenemos, sea por falta de capacidades o por vinculación con la criminalidad. Estamos en la situación en la que estamos. Entonces, la criminalidad, bueno, la criminalidad no se puede dialogar con las estructuras del crimen organizado. Ellos imponen, matan, amenazan. Nosotros no podemos dialogar con ellos. Porque podemos dialogar somos con los políticos. Que por cierto no vino el vicefiscal. Con los que podemos dialogar son con los políticos, ¿no? Entonces, creo que, igual como dijo el profe Loza, tenemos que redoblar ese diálogo y ese diálogo deseado o no deseado, o a la fuerza, ¿no? Y como decía Marco, si no nos escuchan, pues gritamos. Entonces tenemos que redoblar el esfuerzo para que empiecen a cambiar las cosas. Y mucho con los políticos, con las mujeres políticos y por sobre políticos, porque la verdad es que si no es así, no se va a poder generar un cambio. Muchas gracias, Silvia. Mariana, de igual forma, ¿qué deberíamos priorizar como sociedad, también autoridades, medios, organizaciones y ciudadanía para garantizar que en Sinaloa nadie sea agredido o asesinado por defender derechos o informar? Cuando pensamos en cuál es la labor de la sociedad ante una crisis de violencia, y ya coincido con mis colegas en que es importante que haya una cohesión social que implique el entender
la importancia de levantar la voz ante las injusticias, aunque muchas veces no nos toquen de manera directa. Pero la realidad es que cada vez nos damos más cuenta de que sí nos toca de manera directa. Específicamente, hay un fenómeno que en ese sentido creo que es importante resaltar y tiene que ver con la creación del enemigo, que ya decía Silvia. Nosotros hemos observado que cuando se hace esta creación del enemigo, que tiene que ver con sociedad civil, que tiene que ver con periodistas, y eso se va formando a partir de ese discurso estigmatizante en torno a la prensa, en torno a los periodistas, en torno a la sociedad civil, ¿no? Entonces, es muy importante entender que en la medida en que este discurso estigmatizante siga siendo como un efecto dominó, como un efecto cascada que nosotros observamos en Sinaloa, lo hemos visto aquí, pero lo hemos visto en muchos estados de la República e inició desde el gobierno federal el sexenio pasado, pues ha sido algo que se ha como repartido a lo largo del país para entender, se empezaron a retomar ya es un lenguaje común el hablar de la prensa de cierta forma y el denostarla de cierta forma, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo desde la sociedad civil y también es algo que desde los medios de comunicación, pero es algo que el Estado tiene que entender de una vez por todas, ¿no? Tiene que entender que él tiene que dar cuentas. La rendición de cuentas es algo inherente a la autoridad. Y parece que es algo que no conocen, que no entienden y que no saben que no es algo que se nos ocurra a la sociedad civil o a la propia ciudadanía. Por eso son personajes públicos, por eso son funcionarias y funcionarios públicos. Está en los estándares internacionales de libertad de expresión, está en la ley. Hay un espectro mayor de escrutinio público hacia los funcionarios y funcionarias. Y por eso es que se les exige y se les pide y se les cuestiona sobre lo que están haciendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante comprenderlo. Y eso no tiene nada, o sea, tiene que ver con la labor que hacen como funcionario público. Esa es la labor que hace la prensa. Esa es la labor que hacen los y las periodistas al investigar, al analizar lo que está pasando. No es que seamos, o que la prensa o que la sociedad civil seamos enemigos. Nos encantaría decir que todo va bien. Nos encantaría decir que las cosas van mejorando. Y cuando algo está mejorando y cuando hay acciones que de verdad se han mostrado, porque por ejemplo, las leyes que hay en nuestro país en materia de protección para personas defensoras y periodistas son de las mejores del mundo. Son de las leyes que están mejor hechas a nivel internacional. El problema es la aplicación. Somos bien buenos para hacer leyes, pero no somos muy buenos para aplicarlas, ¿verdad? Ese es el problema. Los mecanismos de protección a nivel nacional y también a nivel estatal tienen modelos, hay modelos muy interesantes y hay modelos muy bien hechos. Y si los comparamos con modelos de otros países de América Latina, la verdad es que nos sentiríamos hasta orgullosos y orgullosos por los modelos que tenemos en nuestro país. Nuevamente, el problema es también todas estas cuestiones a las que se enfrentan o a las que nos enfrentamos cuando tenemos que aplicarlo. Y es que no hay mecanismo de protección que alcance, no hay ley de protección que alcance ante un nivel de violencia desbordado. No hay presupuesto que alcance tampoco, ¿no? Entonces, el problema es estructural y viene de más atrás. Lo tenemos que mirar desde más atrás, ¿no? Tiene que ver con el combate a la impunidad. Tiene que ver con estas razones de fondo de la violencia, tiene que ver con estos discursos estigmatizantes que lo que hacen es poner a la prensa como el enemigo y entonces hoy encontramos que en la calle la gente de pie agrede a una periodista o agrede a un periodista porque se le ocurrió hacer una pregunta en la conferencia matutina. Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de fenómenos que tienen que ver, sí, la violencia contra la prensa no es solamente lo que hablamos, lo que les decía en la sección pasada, que tiene que ver con la violencia letal. La violencia tiene que ver desde el momento en el que vemos estigmatización, en el que vemos amenazas, pero amenazas de todo tipo, amenazas a la integridad, amenazas de muerte, y muchas de estas vienen en el ámbito digital, ¿no? 1 de cada 3 agresiones las encontramos en el ámbito digital, y entonces
Eso también es importante pensar que estas agresiones digitales muchas veces es la antesala de lo que después se va a convertir en una agresión física, ¿no? O en una agresión frontal. Y justamente estas agresiones que se muestran no solamente a nivel de amenazas, sino también que lo vemos también ya que se van configurando en otro tipo de fenómenos que también tienen que ver con la autoridad. Y con esto cierro. Estamos ante y ya lo mencionaban por acá, sí, en el artículo 19 históricamente hemos documentado que el agresor principal de la prensa y de las personas periodistas en nuestro país es el Estado. Son las autoridades en los diferentes niveles de gobierno. Estamos hablando de un 47%, ¿no? Pero en todo el país. Esto no significa que no haya otros agresores como personas particulares o como el crimen organizado, pero el crimen organizado se va hasta el tercer lugar. A quienes estamos viendo como las principales agresores son las autoridades en diferentes niveles, insisto, del gobierno, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Entonces, ¿cómo van a confiar las periodistas, los periodistas, las personas defensoras de derechos humanos en que les van a proteger a aquellas mismas personas que les están agrediendo? Es algo muy complejo que tenemos que empezar también por ahí, ¿no? Que desde las instituciones y desde la autoridad tienen que generar condiciones para que de verdad exista esta confianza, ¿no?, en la autoridad. Y eso recae justamente en esto, ¿no? En que haya voluntad política, en que haya diálogo, en que se dé la cara y en que se entienda que las leyes no están como con esto que estamos viendo del acoso judicial, ¿no?, que ha crecido exponencialmente, de utilizar la ley también para demandar a un periodista cada semana. Tenemos a veces 3 casos de demandas de periodistas en una semana. Actualmente, ¿no?, se ha convertido en una acción ya también sistemática, porque la ley está y tiene que estar. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos la ley desde la autoridad? Porque vuelvo a lo mismo, estas demandas no vienen, en su mayoría vienen por autoridades, por alcaldes, por gobernadores, por candidatos, candidatas. Estas son las demandas, estas son las denuncias hacia la prensa, que lo que buscan al final es silenciar, baja la nota, destruye el reportaje, elimina el reportaje por completo. Voy a fiscalizar cada nota que escribas y no va a salir hasta que haya una persona del Poder Judicial que revise la nota. Entonces, es una locura. Estas medidas cautelares son una locura. Y tenemos que decirlo, y decirlo claro. La ley tiene que existir, por supuesto, la ley se tiene que seguir, pero si empezamos a ver este tipo de fenómenos, pues estaríamos ya cayendo en situaciones donde desde el Estado y desde la autoridad, pues en lugar de cumplir con sus obligaciones de prevenir, proteger y procurar justicia, está siguiendo y está buscando estrategias aún más complejas para silenciar y para censurar. Muchas gracias, Mariana, por compartirnos esta situación que se vive a nivel nacional. Ya para finalizar, les pido a cada ponente que nos comparta una breve reflexión, una conclusión de 1 minuto, y pasaríamos después de ello a preguntas y respuestas del público. Adelante, profesor. Bien, vivimos una coyuntura pero muy difícil. No se ha generado la situación que vivimos a partir del 9 de septiembre del año pasado, pero a partir de allí hay una profundización de una crisis humanitaria que vivimos en varios estados de la República, particularmente en el estado de Sinaloa. Y esto debe llamarnos no solamente la atención, debe ponernos a reflexionar en el qué hacer desde la sociedad. Y hablo desde la sociedad porque los grandes cambios nunca vienen de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y al hablar de esto, o sea, de esa coyuntura, de lo complejo que hay, tenemos que cambiar no solamente los conceptos que tenemos sobre la situación que vivimos. Por eso yo digo,
En muchos casos, en lugar de hablar de la discusión, tenemos que hablar del diálogo. Tenemos que escuchar a los que tenemos enfrente. Uno de los grandes retos es precisamente en la capacidad de diálogo que debemos de tener. Y hablo sobre todo, primero, de las instituciones de la sociedad civil, para poder que estemos en toda la posibilidad de encontrar las cosas que nos son comunes para enfrentar la situación de crisis que hoy vivimos. Efectivamente, el diálogo es la mejor arma. Pero ¿qué pasa cuando nos cierran la puerta? ¿Qué pasa cuando pretenden silenciarnos? Seguimos diciéndonos que tenemos que hablar. Pero hablar como el que clama en el desierto, creo que no. Si no nos quieren escuchar, los obligamos a escucharlos. No necesariamente tiene que ver un incendio como tal. Hay incendio en las redes, hay incendio en la prensa, en la pluma de los periodistas libres e independientes. Esos que admiramos por esa libertad de expresión que no han sabido callarles. Por ellos, sí necesitamos dialogar. Dialogar como sociedad. ¿Qué queremos? Dialogar con la autoridad. ¿Qué debe ofrecer? Debe ofrecer seguridad. Porque es la razón de ser del Estado. El crear condiciones y acciones de seguridad, de libertad, de justicia, de derechos humanos. Si ellos no saben lo que es, quizás debemos repensar si son dictadores en potencia. Si esos que pretenden que nadie hable, si no están autorizados por ellos, si no hay una censura previa, tenemos que repensar qué tipo de sociedad queremos. ¿Una con libertades o una sojuzgada? Estoy de acuerdo con el profe Loza de que debemos de priorizar el diálogo, sí. Pero todo eso me viene a la cabeza. ¿Qué pasa si no nos quieren escuchar? ¿En qué tesitura nos ponen? Creo que tenemos que empezar a trabajar en una claridad total de cómo hacer las cosas, de cómo obligar al Estado que nos atienda. Porque si no es así, ¿a dónde vamos? ¿Qué gobierno queremos? ¿Qué gobierno tenemos? La libertad es lo más valioso que tiene el ser humano, aparte de la vida misma. Cuando nos arrebatan la vida por exigir nuestros derechos, y cuando calla una pluma con una bala, ¿a dónde vamos? Reflexionemos. No es una reflexión para mí misma, es para todos. Reflexionemos sobre esto. ¿A dónde vamos? Porque a mí me da pavor el futuro que veo. Yo estoy al final de mi futuro. Tengo 74 años, de los cuales 48 años he buscado la verdad de la justicia para mi esposo desaparecido el 1 de mayo de 1977. Hasta ahorita las investigaciones no avanzan. No hay justicia para mí, para mi esposo, y veo que para nadie más. Vemos los casos de las personas desaparecidas, veo el caso de los compañeros periodistas asesinados, y realmente es frustrante que no haya justicia en este país,
en el cual yo siempre he amado y he querido. Tenemos leyes muy hermosas, efectivamente, no sé. Tenemos leyes maravillosas, pero están nada más escritas. No se hacen realidad. Y creo que debería haber menos reglas escritas y más acción. Queremos justicia ante todo. Gracias, Marta. Una breve reflexión final a manera de conclusión. Un minuto, por favor. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Lo primero es que a mí también me preocupa mucho el tema de las demandas, porque se está convirtiendo cada vez más en un mecanismo para censurar, y de por sí los reporteros, las reporteras, no somos las personas más adineradas del mundo. Una demanda te puede quitar lo único que lograste en 40 años, 30 años de vida, ¿no? Esa parte es bastante preocupante, y los tribunales terminan ganando el que tiene más dinero, porque los tribunales de este país, como saben, son muy corruptos. Esa es una. La otra también me preocupa mucho el tema de la democracia. No lo tenía en la agenda para hoy, pero por lo que dice Marta, pues sí es una preocupación importante, y creo que es algo de lo que tenemos que reflexionar como sociedad, cómo hemos ido perdiendo la calidad democrática de este país. Y no es que hayamos estado en la panacea, tampoco en esto, pero realmente hay una degradación en la institucionalidad democrática de este país, que gracias a un eficaz discurso político pareciera que no la tenemos. Eso se ve reflejado en las votaciones, pero realmente está muy preocupante, porque pareciera que estamos regresando al partido de Estado, o que pudiéramos llegar a algo peor, que es la autocracia, ¿no? Y son cosas que pueden creerse, que mucha gente puede creer que es una exageración, pero de repente ves casos como El Salvador, ¿no? como Venezuela, lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, pues no vamos por una ruta muy positiva. Cerraré con esto. Gracias, Silvia. Adelante, yo cerraría con estaba pensando justamente en algunas reflexiones, y que creo que sería importante retomar que el desafío de esta vicefiscalía tendría que ser el romper con este pacto de impunidad que ha permitido que las agresiones a periodistas se repitan una y otra vez, ¿no? Y quiero hacer énfasis en una cita que ahorita me acordaba de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones y la total indefensión de las víctimas. Y en ese sentido, en México, esa impunidad pareciera que ya se volvió una política no escrita. Eso es fundamental, romper con eso, ¿no? Entonces, la vicefiscalía no tiene y no debe de ser una oficina más. Eso es fundamental. Debe de ser realmente una promesa de justicia real. No debemos de pensar en esta vicefiscalía como una estructura para administrar la violencia, sino como una institución que sea verdaderamente capaz de enfrentarla, ¿no? Y esto también es necesario comprender que nos queda mucho trabajo desde la sociedad civil, nos queda mucho trabajo desde las propias instituciones, desde el propio Estado, para generar, insisto, condiciones, pero también que cambie este discurso para entender al ejercicio periodístico, a las personas periodísticas, como lo que realmente son y lo que aportan a la sociedad. Tenemos que enojarnos, tenemos que indignarnos cada vez que asesinan a una persona defensora.
tenemos que indignarnos y tenemos que enojarnos cada vez que agreden y asesinan a una persona periodista en nuestro país. Porque cada vez que sucede una agresión a estas personas, pues no solamente se está apagando una voz, ya lo hemos escuchado una y otra vez, ¿no? Sino que es apagar la posibilidad a toda la sociedad de estar informada, y eso es sumamente peligroso. Y decir otra vez, no se está pidiendo una dádiva, ¿no? No es un privilegio. La prevención, la protección y la procuración de justicia no es un favor del Estado, es su obligación. Entonces, y es una obligación que está en la ley nacional, pero también en las leyes internacionales, y México suscribió esos acuerdos y los tiene que cumplir. Entonces, el gremio periodístico, las personas defensoras no están buscando privilegios, lo que quieren es poder ejercer su derecho a hacer su trabajo, a informar, y que la sociedad también tenga el derecho a saber, ¿no? Y es que al final, ¿no? La pregunta no es cómo le hacemos para proteger a la prensa, sino cómo le hacemos para construir un país donde informar no sea una sentencia de muerte. Eso es en lo que tenemos que trabajar. Organización civil, personas de pie, particulares, la sociedad en general, prensa, autoridad, y generar redes, porque sí, el espacio cívico se está cerrando, el diálogo se está cerrando, tenemos que buscar estrategias, unirnos, hablarnos, ver cómo le hacemos entre sociedad civil para generar redes, y también desde la prensa, generar redes de apoyo, generar formas de comunicarnos más entre sí, para tratar de como dice la teoría del riesgo, pues tratar de si no va a desaparecer dicho riesgo, por lo menos buscar estrategias para poder minimizar de alguna manera. Muchas gracias, Andrea. Y antes de dar paso a la siguiente parte, que es también pues escuchar las preguntas del público, quisiera, pues aprovechando que ahorita se habla del tema del diálogo con las autoridades, mencionar algunas personas de distintas autoridades que nos acompañan el día de hoy, que se han venido sumando poco a poco. Paola Gárate, quien es diputada local, también César Valenzuela y Carlos Corrales del Comité de Participación Ciudadana. También nos acompaña José Antonio Beltrán, quien es comisionado de la CEI, y también Sofía Molina, de quien es en representación de la Secretaría de Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Y bueno, también nos acompañan personas del Instituto de Protección de Personas Defensoras y Periodistas y de la Comisión de Derechos Humanos. Igual si se me pasa alguien me recuerda, agradecer también a las personas que nos acompañan de distintos colectivos y organizaciones, como por ejemplo Tacusolona MX, Rosendo se me olvidó que nos acompaña desde Mochis. Entonces, pues ya yo creo que a partir de esto podemos dar paso a las preguntas y respuestas del público. Tienen pues un minuto para preguntar, para que todos alcancen, y dar paso a la siguiente actividad, que es la presentación de la investigación. Adelante, Jimena. Yo las puedo gritar, no como yo. Pues, buenos días, cuando ya me tocó saludar, yo soy Jimena con X, que realmente se ubica más por Telecomón MX, pero también comparte la colectividad transformada históricas de Contrapelo, el colectivo trans, particularmente putas, trans, trabajadoras en la vía pública. Yo quisiera agregar nomás algo que dijo a lo que dijeron sobre la fiscalía, suena como un cuento de hadas porque no fue del todo así. Pues recordemos, yo quisiera agregar la parte que fue que una de las últimas acciones de esta legislatura, así de verdad, fue para que pasáramos una fiscalía, no una vicefiscalía, sino un cuchitril de 2 escobas donde pretendían atendernos. Y nosotros dejamos surco de ir y venir como fue la Canoé, de aquí a la Cocopo y a donde fue para hablarlos. Realmente tenemos una vicefiscalía porque estuvimos chingue, muchos estamos acá, de que no era digno y que no había solo 10 casos en aquel tiempo que tenían aparentemente registrados que pueden atender de los muchos que conocemos que existen.
Entonces, que digamos la fiscalía no fue como que, ay, no, fue una chinga monumental. Y sobre todo muchos de los que nunca estuvieron de acuerdo, que incluso presentaban esa iniciativa para pasar de la fiscalía a una dirección, luego estuvieron tomando fotos con nosotros, nos regresan, no tienen nunca campaña, no van a tener nunca. Pueden revisar quién propuso, quién tomó fotos. Yo tengo nada más, bueno, yo no, lamentablemente no me estoy dando con el profe Loza, quizás sea porque la esperanza de vida de las personas trans es de 35 años, mientras que las personas cis es 76, 73. Yo creo que ya pienso que tenemos un océano de saliva que hemos prestado. Creo que es tiempo de pensar en otro elemento que volvamos a ver fuego. Creo que mucho de lo que estamos viviendo no se ha resuelto, no porque no haya personas que hayan puesto la voz en que hace falta, sino porque no hay voluntad. Entonces, yo, como parte de un grupo poblacional que vive hasta los 35 años, no tenía mucho tiempo ni ganas de seguir hablando. Porque ya lo digo, me parece como una pérdida del tiempo que no tenemos, de una vida que no nos va a alcanzar. Entonces, yo no estoy tan a favor, creo que como es una pista, yo pensé que no era figuradamente lo del fuego que no hay cosas, yo pensé que sí era de cardiera que pensarían cosas, pero igual yo digo, cuando nos vemos en la fiscalía para ir a hacer eso de lo que es muerte, ¿no? Es muerte. No, pero pienso, alguien más tiene que ser tú, no. Y la duda que yo tengo, y es una pregunta así muy genuina, es cómo hacerle para que el sello de los últimos gobiernos, si se queda el sello del gobierno, sin importar el partido político, que es una dilación legal, ¿cómo superarlo? Quienes hemos puesto denuncias, nos seguimos enfrentando con este proceso, que es ilegal que duren 2 años, 3 años, cuando no les falta ningún tipo de prueba. Yo hablo de mi caso particular, que es muy conocido, en el que no hace falta ningún tipo de prueba, y aún así tengo 2 años en este proceso. Y decir, me puedo lograr otros 3 más. Pues, ¿cómo lograr de la ciudadanía hacer los cambios necesarios de manera legal, de manera legislativa, para que esto no siga ocurriendo? Para que estos procesos, cuando ponemos una denuncia, reitero, cuando no falta ningún tipo de evidencia, cual es mi caso, no tengamos 2 años en este proceso. Porque si así, imagínense, si no tenemos ganas de poner una denuncia, ahora cuando, teniendo todo a favor, reitero, cual es mi caso, tengo más de 2 años en este proceso de ir y venir a la fiscalía. Yo no me voy a cansar si me digan que quieren, porque no me voy a descansarme. Pero, ¿y el resto de la gente que no tiene la posibilidad de venir? ¿Cómo hacer? La pregunta es cómo pasar a que no siga siendo la violación legal el reto más grande que enfrentamos las personas que sí nos atrevemos a denunciar y a suspender la denuncia a lo largo del tiempo. ¿Qué quiero responder? Los legales. Antes de dar respuesta, vamos a decir a otra cosa que nos acompañó en este evento. Le vamos a hacer entrega de complacer su participación en este día. Muchas gracias. Bueno, antes, si lo más antes de que se vaya, gracias. Bueno. Sí, entonces, para dar respuesta a la pregunta de Jimena, no sé si quieres. Pues, Jimena,
respondiendo a tu pregunta, Tu pregunta es muy difícil porque Perdón, no te preocupes. una se debe a su público. Así es. Hay recursos legales, hay amparos, es algo a lo que nos hemos enfrentado constantemente desde la eternización de los casos. Es algo que, por ejemplo, en los casos de asesinatos a periodistas que desde el artículo 19 llevamos a nivel integral legal, son casos que tienen 10, 15 años y que se siguen revisando constantemente, y es algo que me encantaría decirte que tal vez veamos como que a futuro se va a lograr algo, pero es algo muy de la ley propiamente mexicana, que tiene que ver con, que también tiene que ver con nuestro acoso judicial. Pareciera que la ley termina siendo como eso, un desgaste, ¿no? Termina convirtiéndose en un desgaste para las personas periodistas que no tienen muchas veces los recursos económicos o el tiempo o muchas cuestiones que implica el estar constantemente en estos procesos, y termina por eso recaer pues eso, en la impunidad o en darte por vencida o darte por vencido ante algo que no se sigue, ¿no? Hay recursos, pero se tendría que revisar específicamente el caso para ver si hay por ahí alguna acción que se pudiera llevar a cabo. Pero como tal no existe como algo que obligue a la autoridad o a la ley para que cumpla con ciertos términos. Por ejemplo, ¿no? Sí hay en algunos aspectos, como en el mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas, que tienen ciertos días específicos para poner, por ejemplo, medidas de protección urgente. Si no se hace en los 9 días que está proyectado en la ley, pues entonces en automático se puede poner un amparo, y entonces eso hace que lo hagan o lo hagan, ¿no? O sea, hay como ciertos mecanismos para ciertas acciones, pero no para todo. Se tendría que revisar de manera particular, pero sí es lamentable porque se sigue este círculo vicioso en que la impunidad se da una y otra vez. Y ahorita pensaba en una periodista de Veracruz que justamente recientemente, el día de ayer, nos contaba, ella es periodista, su madre fue asesinada en Veracruz, y María Elena Ferral, y nos contaba justo ayer que están por liberar, ¿no?, a la persona que estaba ya, digamos, ha sido un proceso larguísimo, y pues es terrible, ¿no? Habiendo justamente todas las pruebas, habiéndose seguido un proceso tan largo, y de repente otra vez es un golpazo que nos da este mensaje, ¿no? Nuevamente de impunidad, nuevamente de que no pasa nada, nuevamente de que no importa que hagamos, al final sigue habiendo ese 98-99% de impunidad contra crímenes, contra periodistas. Entonces, grave, pero pues